Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy, junto a mis compañeras del grado 10º B, les expondremos sobre el grupo terrorista Los Pájaros. Nos remontamos a la segunda etapa de violencia en Colombia, conocida como la violencia, dada entre los años 1946 a 1953. En este tiempo vemos un acontecimiento importante, que es la elección de Mariano Ospina Pérez como presidente en el 46. Él apoyó y favoreció a los conservadores y permitió la persecución de liberales. Gracias a esto se formaron las primeras guerrillas. El siguiente acontecimiento a resaltar es el Bogotazo, el cual fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Gaitán, perteneciente al Partido Liberal, fue un opositor al gobierno de Ospina, y su muerte desató una ola de disturbios y violencia en todo el país, aumentando la persecución de liberales. En 1950, el presidente Laureano Gómez, quien utilizó poder autoritario, intensificó la represión contra los liberales y dejó que los pájaros realizaran acciones ilegales con el fin de actuar frente a estos. Como último acontecimiento está la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, quien trató de darle un fin a la violencia bipartidista en Colombia, promoviendo amnistías y reduciendo la violencia. Igualmente está el descontento social y los conflictos que se dieron dentro del país durante estas etapas y estos años. Este grupo, que actuaba de manera violenta en nombre del Partido Conservador utilizando métodos represivos, surgió principalmente en el contexto de la crisis política y social que siguió al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, un evento que desató el Bogotazo y profundizó las tensiones entre liberales y conservadores. Los pájaros eran conocidos por su brutalidad y por actuar bajo la influencia de líderes conservadores que promovían acciones violentas contra los opositores, especialmente en regiones rurales donde la confrontación entre liberales y conservadores era más intensa. Los Pájaros fueron un grupo paramilitar de origen conservador que operó durante el periodo de la violencia en Colombia, utilizando la violencia y la disuasión económica para ejercer el control. Junto a otros grupos, como los Chulavitas, fueron precursores de la posterior organización de grupos paramilitares secretos en el país. Su aparición transformó la dinámica del conflicto colombiano, contribuyendo a la evolución del paramilitarismo en décadas siguientes. Los pájaros tenían como objetivo principal eliminar a los liberales y opositores políticos de la región, para así mantener el control conservador en la zona. Otros objetivos puede ser el control del narcotráfico, donde los pájaros eran un grupo paramilitar que controlaba áreas claves por donde pasaban las rutas de narcotráfico. Estas rutas eran esenciales para el transporte de cocaína y otras drogas hacia los mercados internacionales. El control de esta ruta les permitía ganar poder y dinero, ya que se aseguraban de que el tráfico de drogas fuera seguro para los narcotraficantes, protegiendo sus negocios ilegales. Por último, el objetivo de protección de intereses económicos y políticos. Los pájaros trabajaban para proteger a las élites locales, como grandes empresarios, terratenientes y políticos, de los grupos guerrilleros y de cualquier amenaza a sus intereses. Usaban la violencia para defender propiedades, negocios y tierras. En muchas ocasiones, los paramilitares ayudaban a que estos sectores pudieran operar libremente sin el temor de ser atacados o extorsionados por los grupos armados ilegales como las guerrillas. Dentro de los actos criminales que cometieron los pájaros está el asesinato selectivo, ya que fueron responsables de múltiples homicidios contra líderes liberales y los campesinos, empleando tácticas de extrema violencia, como la tortura. Así infundían terror en la población. Otra cosa que los caracteriza como acto criminal fue la masacre que protagonizaron en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, donde asesinaron a decenas de personas en un solo ataque. La extorsión y el saqueo, donde ellos se dedicaban al robo de ganado, y la extorsión a los comerciantes, conocida como el famoso boleteo. ¿Dónde tuvo mayor impacto? Este impacto ocurrió en 1960 y 1950, especialmente en el Valle del Cauca, en municipios como Tuluá, Buga y Sevilla, así como en partes del Tolima y Quindío. Se destacaron por su brutalidad en la persecución de liberales y sus familias, atemorizando y asesinando a los mismos. El impacto de los pájaros fue devastador, porque sembraron el terror en las comunidades rurales y alimentaron el odio entre liberales y conservadores, contribuyendo a la espiral de violencia que caracterizó la época. Su influencia disminuyó cuando la violencia bipartidista dio paso a nuevos conflictos, pero su legado sentó bases para los futuros grupos paramilitares en Colombia. Entre 1948 y 1957, los pájaros dejaron una huella de violencia en Colombia caracterizada por asesinatos, masacres, torturas y violaciones. Sus principales víctimas fueron los campesinos liberales, los obreros, los sindicalistas,
entre otros, los cuales luchaban por tierra y autonomía. Este periodo marcó un capítulo oscuro en la historia del país, generando las divisiones sociales y políticas y como consecuencia tuvo actividades como estas. La violencia, la cual aumentó poco a poco en las comunidades donde operan y conflictos con otros grupos armados y con las fuerzas del Estado. El desplazamiento. Muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y las amenazas. El impacto en la comunidad generó una desconfianza entre los ciudadanos y las autoridades, el deterioro de cohesión social y el tejido comunitario. En la economía, las actividades delictivas que afectan la economía local, como extorsiones y control de mercados. Y por último, los desafíos para el Estado, los cuales tuvieron dificultades para implementar políticas de seguridad y desarrollo en las regiones afectadas. Ahora hablaremos del impacto que tuvo en la sociedad y en la economía este grupo en Colombia. Primeramente, el impacto que tuvo en la sociedad. Este grupo paramilitar ocasionó mucha violencia y represión en el país debido a que cometieron asesinatos, masacres y otros crímenes afectando a campesinos, obreros e indígenas. También poseían un control social debido a que se respaldaban en hacendados y autoridades, lo que les permitió dominar a ciertas regiones. Por otro lado, el impacto que tuvo en la economía se vio mediante la destrucción de propiedades debido a que la violencia ocasionó pérdidas económicas significativas para algunas comunidades. También hubo mucho desplazamiento y migración gracias al terror causado que provocó en varias zonas desplazamientos masivos de personas afectando el mercado laboral. Y debido a esto se genera una inestabilidad política y social debido a que su accionar contribuyó a un entorno económico inestable, desalentando inversiones y el crecimiento. Este grupo de los pájaros tuvo un gran impacto devastador en nuestra sociedad colombiana de aquella época, generando una gran violencia y represión, y esto marcó profundamente a una mayor inestabilidad política y social en aquella época. Los pájaros contaron con el apoyo de algunos hacendados, ganaderos e industriales, así como de sectores de la policía, autoridades oficiales locales y la iglesia. Los integrantes de los pájaros no provenían de las clases sociales campesinas, sino que en su mayoría eran funcionarios, propietarios de negocios y tierras e incluso eclesiásticos, lo que les otorgaba un cierto estatus económico y social. Estas profesiones u oficios no solo les permitían tener recursos y tiempo libre para actuar, sino también relacionarse con gran cantidad de personas y recoger información sobre sus víctimas. León María Lozano fue uno de los principales jefes de los pájaros en el Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Tuluá. Lozano fue un ferviente conservador que, con el respaldo de sectores políticos y terratenientes, organizó a sicarios para perseguir y asesinar a militares liberales y opositores. Se convirtió en una figura temida por la brutalidad con la que eliminaba a sus enemigos políticos. Su historia inspiró la novela Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez. Él fue el responsable de alrededor de 4.000 asesinatos de liberales. Entre otros miembros de ese grupo se encontraban Efraín González, un pistolero hábil y escurridizo; Chepe Verde, el cual se sabe poco sobre su identidad real, pero se le menciona como uno de los pistoleros más sanguinarios de los pájaros. Este periodo dejó una mancha oscura en Colombia. Su violencia dejó un trauma para la sociedad, alimentando el odio y la venganza que caracterizó este periodo. Aunque este grupo se desmovilizó, sus acciones sirvieron como ejemplo para la creación de otros grupos paramilitares. Además, la memoria de sus víctimas sigue viva y exigen justicia y reparación para que los hechos no se vuelvan a repetir. Para concluir, podemos decir que el grupo paramilitarista Los Pájaros en Colombia fue un ejemplo claro de violencia y de terror que caracterizaron el conflicto armado en el país durante 1948. Sus principales objetivos fueron controlar territorios y poblaciones, específicamente en el departamento de Tolima y otros lugares del país, combatiendo a la guerrilla de las FARC y el ELN, protegiendo los intereses económicos y políticos de los grupos de poder y los narcotraficantes. Entre sus líderes más destacados ya mencionados anteriormente, Efraín González y León María Lozano, más conocido como el Cóndor, a través de su estrategia de intimidación y violencia, los pájaros lograron controlar territorios y poblaciones y contribuyeron a la desestabilización del país. Sin embargo, la desmovilización de este grupo marcó un importante paso hacia la paz y la reconciliación en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención.